Buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien, que ninguno de ustedes haya salido perjudicado con el temblor que hubo hoy en la madrugada y todas sus familias se encuentren bien, solamente haya sido el susto. Me alegra estar hoy acá reunidas con ustedes en vísperas de las celebraciones decembrinas. Hoy quiero presentarles a la doctora Carolina Dayana Mendoza Borja. Ella es médica de la Universidad de Sucre, pediatra de la Universidad de Cartagena y actualmente es residente de segundo año de reumatología de la Universidad de Antioquia. Acompañándola se encuentra la doctora Ruth María Erazo, quien es médico, pediatra y reumatóloga de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como reumatóloga pediatra en el Hospital Pablo Tobón Uribe y es docente y jefe del programa de reumatología de la Universidad de Antioquia con énfasis en pediatría. Entonces, doctora Caroline, es el auditorio todo suyo. Bienvenida a este caso que se llama y suena muy interesante, equimosis y miositis en un adolescente, cuando la piel delata. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Lorena. Gracias a todos en nombre del Servicio de Reumatología de la Universidad de Antioquia por acompañarnos a la presentación de esta reunión interinstitucional la noche de hoy. Hoy conoceremos el caso de una paciente adolescente que fue a interconsultar servicio de reumatología por presentar equimosis y miositis. Si bien el diagnóstico final de este caso no es amenazante para la vida, sí pone a prueba el juicio clínico de cualquier reumatólogo y por tanto es un diagnóstico que debemos conocer. Cabe resaltar que la información utilizada en esta presentación, incluyendo las fotografías, cuentan con el debido consentimiento informado. El caso clínico trata de una paciente de sexo femenino de 13 años, natural de Cúcuta, residente en Puerto Boyacá, cuyo núcleo familiar se encuentra constituido por sus dos padres, un hermano mayor y la paciente. Practica la religión cristiana, cursa octavo grado, tiene muy buen rendimiento académico y además es deportista en baloncesto y natación. En sus antecedentes personales no hay antecedentes o enfermedades relevantes para el caso actual y en sus antecedentes familiares hay historia de trastorno de ansiedad en el padre, hipertensión, diabetes y espondilitis anquilosante en los abuelos. La historia de la paciente inicia en mayo del presente año en su natal Puerto Boyacá, donde presentó una mácula violácea en mi cara derecha asociado a edema ipsilateral y dolor. Además, presentaba cefalea opresiva bitemporal y al inicio del cuadro clínico tuvo un pico febril. Fue hospitalizada en el hospital local de Puerto Boyacá bajo una impresión diagnóstica de una celulitis y fue manejada con antibióticos durante 9 días y analgésicos. Durante este transcurso de tiempo, la paciente tuvo disminución de la lesión y además tuvo mejoría de los síntomas acompañantes, por lo cual dieron ingreso. Tenía pendiente ser evaluada por reumatología y hematología ambulatoriamente. Sin embargo, esto no se pudo llevar a cabo por dificultades en la tramitación con su EPS. Se realizaron unos laboratorios ambulatorios, entre los cuales tenemos los siguientes resultados. Unos anticuerpos antinucleares positivos en título bajo, 1 en 80 con patrón granular fino, un complemento sérico normal e inmunoglobulinas séricas también normales. Además, se realizó una tomografía de cráneo simple que no reportó alteraciones. De mayo a julio, la paciente no había tenido nuevas lesiones en piel, pero continuaba con cefalea opresiva bitemporal de forma intermitente. Conocimos el caso en julio del año 2025, cuando consultó al Hospital Pablo Tobón Uribe por presentar una semana de evolución de cefalea bitemporal opresiva asociado a tumefacción y equimosis en regiones temporales, en regiones periorbitarias y en regiones mandibulares. Estas tumefacciones eran intensamente dolorosas, no solamente a la palpación, también con los movimientos espontáneos, tanto que limitaban a la paciente para la comunicación y para la alimentación. Además, presentaba otras lesiones violáceas en cara ventral de ambos brazos y estas lesiones no eran palpables y tampoco eran dolorosas.
En los laboratorios iniciales solicitados por pediatría, se encontró una ligera anemia, normocítica normocrómica sin otras citopenias, sin alteración de las pruebas de función hepática, con tiempos de coagulación normales y un ionograma y uroanálisis también sin alteraciones. Se realizaron también estudios imagenológicos, entre ellos una ecografía de tejidos blandos de cara, que reportó un engrosamiento de la piel y el tejido graso, el espacio bucal y adyacente al cuerpo mandibular, pero sin presencia de masas. También una radiografía de tórax que fue completamente normal y una tomografía simple de cara que llamativamente demostró un gran edema de la región parietotemporal bilateral y además edema en, en mi cara inferior, comprometiendo los espacios bucales, comprometiendo el tejido blando alrededor de las glándulas parótidas y alrededor de los músculos maceteros. La primera especialidad a la cual solicitaron evaluación fue el servicio de reumatología por los anticuerpos antinucleares positivos y ante la poca claridad del cuadro clínico. En esta primera evaluación, la paciente reportó que tenía 2 meses de evolución de fatiga, además tenía la habilidad emocional, em, en parte por no comprender muy bien lo que estaba sucediendo con su cuerpo, pérdida de 8 kilogramos en los últimos 2 meses que al parecer no eran intencionales, asociado a hiporexia, pero llamativamente había perdido 30 kilogramos en el último año. Además presentaba cefalea bitemporal, que la despertaba en las noches, dolor epigástrico sin características anginosas y palidez y eritema en palmas. Al examen físico, además de las lesiones reportadas en piel, la paciente se encontraba notoriamente delgada, con un índice de masa corporal muy bajo para la edad. Además presentaba dolor a los movimientos cervicales, dolor en hombros, en el tercio distal de brazos y en el tercio distal de piernas. Presentaba también dolor a la palpación en epigastrio y además presentaba o encontramos unos ganglios palpables inguinales, pero sin signos de alarma. En ese momento consideramos que no había claridad en torno a una enfermedad reumatológica, sin embargo solicitamos estudios adicionales, entre los cuales los reactantes de fase aguda fueron normales, no había hipoalbuminemia, las inmunoglobulinas séricas y la electroforesis de proteína fueron normales y los ENAs fueron negativos. Teniendo en cuenta las lesiones en piel, solicitamos evaluación por dermatología y considerando la lesión en tejidos blandos y la pérdida significativa de peso, evaluación por oncología. En la evaluación por dermatología consideró que en ese momento no habían hallazgos que sugirieran una enfermedad sistémica y que en ese momento no requería una biopsia cutánea. Iban a esperar el resto de estudios complementarios solicitados por otras especialidades. En la evaluación por oncología, si bien se resaltó que presentaba una gran pérdida de peso, no habían otros síntomas B, no tenía historia de sangrados ni tampoco presentaba adenomegalias. Consideró solicitar una resonancia magnética de cráneo y una resonancia corporal total, teniendo en cuenta la poca claridad en torno a la etiología del diagnóstico. Se solicitaron además por parte de su servicio laboratorios metabólicos, entre ellos ácido úrico, LDH, que fueron normales y marcadores tumorales que fueron negativos. En la evaluación por psicología, que se solicitó por esta la habilidad emocional de la paciente, no se encontró que tuviera una enfermedad mental previa y se relacionaron los síntomas ansiosos con lo incierto de su enfermedad, la estancia hospitalaria y la separación de su núcleo familiar. Mientras la paciente esperaba la realización de esta resonancia magnética, durante la hospitalización presentó hipotensión y bradicardia, con estudios cardiológicos completamente normales. Además, continuaba presentando lesiones equimóticas en cara que eran variables en localización y en tamaño, como pueden observar en estas fotografías. Finalmente, la resonancia magnética se realizó el 2 de agosto, en la cual llamativamente se evidenció hiperintensidad, engrosamiento y realce de ambos músculos temporales, predominantemente del izquierdo, con la presencia de unas lesiones hiperintensas
localizadas en estos músculos temporales, que eran hiperintensas en T2, pero eran hipointensas en T1, con realce al contraste y no restringían a la difusión. Estas imágenes eran sugestivas de hematomas crónicos de los músculos temporales. Además, se reportó el engrosamiento de los tejidos blandos perimaxilares que ya conocíamos en la tomografía de cara. Se realizó también la resonancia corporal total, en la cual no se evidenciaron alteraciones, no se evidenciaban masas ni tampoco se evidenciaban órganos megales. Se solicitó por estos hallazgos una evaluación por cirugía de cabeza y cuello. Considero que este cuadro era un cuadro muy complejo, una paciente con equimosis sin alteración de la coagulación y que por los hallazgos en la resonancia magnética debíamos considerar una arteritis temporal y se planteó en ese momento una biopsia de músculos temporales. Teniendo en cuenta los hallazgos en resonancia magnética de nuestra paciente, en la cual hay evidencia de miositis con estudios de laboratorios en su mayoría normales, haremos una aproximación a las posibilidades diagnósticas hasta ese momento. El primer diagnóstico a considerar es el de una miositis focal. Recordemos que este es un trastorno supremamente raro que hace referencia a una inflamación aguda localizada del tejido muscular esquelético. Suele presentarse como un pseudotumor inflamatorio que puede estar acompañado o no de dolor. La miositis focal puede comprometer una parte del músculo, puede comprometer el músculo completo o puede comprometer músculos adyacentes. Normalmente no hay síntomas sistémicos acompañando a la miositis focal, excepto la fiebre que se ha reportado en algunos casos en la literatura. Además, los estudios de laboratorio, incluidos los reactantes de fase aguda y las enzimas musculares, a menudo son normales. En los pacientes adultos, la miositis focal tiene una distribución muscular que afecta predilectamente los músculos del muslo. Con frecuencia, el vaso lateral y los aductores son los más afectados. Seguido encontramos los músculos de la pantorrilla, los músculos del tórax anterior, los músculos del cuello y de la extremidad superior. En los niños, este patrón de afectación tiene, digamos, un poco de variación, dado que son los gastrocnemios los músculos frecuentemente afectados. Como vemos, el compromiso de los músculos de la cabeza realmente es muy infrecuente, pero hay casos reportados en la literatura que conoceremos a continuación. Las etiologías de la miositis focal son múltiples, sin embargo, de importancia para nosotros en reumatología, enfermedades autoinmunes como las miopatías inflamatorias, la enfermedad de Behçet, el lupus o la enfermedad de Sjögren se han relacionado con la miositis focal. Esta no es una entidad que debería pasar desapercibida para nosotros los reumatólogos, ya que hasta en un 32% de los pacientes con miositis focal tienen una causa autoinmune subyacente. Hay que sospecharla principalmente en aquellos pacientes menores de 40 años, pero también muy importante tener en cuenta que en los pacientes adultos mayores las miositis focales se pueden asociar a neoplasias. En los pacientes pediátricos y en los pacientes adultos jóvenes, muchos casos están rotulados en la literatura como miositis idiopática. En la imagenología, la miositis focal puede presentarse con distintos patrones. Uno de ellos, cuando compromete focalmente al músculo, se presenta como una lesión hiperintensa en T2 que está rodeada por edema muscular, como podemos observar en este corte axial de un gastrocnemio con miositis focal, pero también podemos encontrar patrones de distribución más difusos, en el caso de la miositis clase 3 con hiperintensidades en las secuencias sensibles a líquidos. No hay patrones histopatológicos específicos, pero
se ha demostrado en las diferentes series que la miositis focal se caracteriza histológicamente por la presencia de una fibrosis endomicial y perimicial significativa que puede estar acompañada de un infiltrado inflamatorio predominantemente con macrófagos y linfocitos CD4 positivos. También hay presencia de fibras atróficas o hipertróficas que tienen una expresión débil del complejo mayor de histocompatibilidad y no suele haber una afectación del tejido subcutáneo ni de la fascia. Muy importante tener en cuenta, como lo mencioné anteriormente, que el compromiso de la musculatura de la cabeza, específicamente los músculos masticatorios, incluyendo los temporales, ha sido raramente reportado en la literatura. Sin embargo, hay casos, en su mayoría de etiología idiopática, en los cuales se ve un compromiso clínico, paraclínico e histológico compatible con esta entidad. Revisando el compromiso de la musculatura temporomandibular y el compromiso orofacial en los pacientes con enfermedades autoinmunes, no suele ser, digamos, de la musculatura más afectada. De hecho, en esta serie de casos de miopatías inflamatorias, el compromiso de los músculos temporales no difirió de forma significativa de los controles sanos. Ahora, nuestra paciente, recordemos que no solamente tenía la presencia de miositis en la resonancia magnética, sino también de unos focos hemorrágicos muy llamativos. Revisando la literatura en relación a las enfermedades autoinmunes que pueden relacionarse con miositis hemorrágica, encontramos que los pacientes con miopatías inflamatorias pueden tener esta complicación grave. La mayoría de los pacientes fallecen a causa de esta complicación y suelen tener o suele presentarse en los pacientes que tienen una enfermedad cutánea activa con una debilidad muscular progresiva y suelen ser los músculos del abdomen como el iliosoas y el recto abdominal los frecuentemente afectados. Hay casos en la literatura donde hay compromiso del músculo esternocleidomastoideo, del músculo deltoide, pero digamos que por encima de esta musculatura no se han reportado casos de miositis hemorrágicas graves en los pacientes en la literatura. Otro diagnóstico a considerar es el de la arteritis temporal juvenil. Recordemos que esta es una enfermedad muy infrecuente que afecta a los pacientes adultos menores de 40 años y es mucho más rara en los pacientes pediátricos. Si bien la descripción inicial en 1975 incluyó 2 pacientes pediátricos, hasta la actualidad solo se han reportado 4 casos adicionales, lo cual lo hace una entidad muy infrecuente. La arteritis temporal juvenil, si bien afecta a la arteria temporal, difiere de la arteritis de células gigantes de los pacientes mayores, tanto en aspectos clínicos, paraclínicos e isopatológicos. Suele afectar a pacientes masculinos, se presenta con nódulos temporales que la mayoría de casos no son dolorosos. En menos de un tercio de los casos se presenta con cefalea y no suele haber elevación de los reactantes de fase aguda. Por el contrario, un hallazgo muy llamativo es la presencia de eosinofilia e inmunoglobulina E aumentada. Suele tener un curso benigno y la mayoría de los pacientes responden bien con la exéresis quirúrgica del nódulo temporal. Este es el caso de un paciente de 47 años del Servicio de Reumatología de Adultos, cortesía del doctor Carlos Muñoz, que es atendido en el Hospital San Vicente Fundación con diagnóstico de una arteritis temporal juvenil y que tuvo una respuesta favorable a esta exéresis quirúrgica. Nuestra paciente no se le realizó biopsia de arteria temporal, dado que no tenía la presentación usual de esta enfermedad, por lo tanto no se solicitó, pero para tener en cuenta, esta vasculitis se caracteriza por una proliferación de la íntima con daño de la media y un infiltrado linfocitario extenso que en algunas series predomina el infiltrado por eosinófilos y suele haber ausencia de lesiones granulomatosas o de células gigantes. Ahora, el compromiso de los músculos temporales
Se ha descrito recientemente, tanto imagenológica como histológicamente, en los pacientes con arteritis de células gigantes. Sin embargo, hasta el momento no se tienen descripciones de este compromiso muscular en la arteritis temporal juvenil. Regresando a nuestro caso, en la paciente se evidenciaron algunas conductas evitativas hacia algunos alimentos. Evitaba ingerir agua y hacía un conteo de carbohidratos, por lo tanto se sospechó que pudiera haber un trastorno de la conducta alimentaria asociada a esa pérdida significativa de peso. Efectivamente, en la evaluación por psiquiatría se documentó que la paciente tenía un temor intenso a aumentar de peso, una percepción distorsionada de su imagen corporal, una falta de evidencia acerca de la gravedad de su condición y tenía rasgos de personalidad tipo A, perfeccionista, con rigidez cognitiva, baja tolerancia a la frustración y alto nivel de autoexigencia. Esa es nuestra paciente antes de presentar esa pérdida significativa de peso y al parecer al inicio fue motivada por episodios de bullying escolar y también fue motivada por su entrenador de fútbol y el padre de la niña para mejorar el rendimiento en el deporte. Todo eso trajo consigo una disfunción familiar notoria que giraba en torno a la alimentación de la paciente, por lo cual pues había un gran sentimiento de culpabilidad. El servicio de psiquiatría hizo un diagnóstico de una anorexia de tipo restrictivo, además un trastorno de ansiedad e inició manejo con inhibidor de la recaptación de serotonina. La paciente, mientras esperaba estas biopsias de músculos temporales propuesta, continuaba presentando las lesiones que mencionábamos y además presentó una hemorragia conjuntival izquierda sin alteraciones al fondo de ojo. La biopsia de músculo temporal se realizó el 11 de agosto del presente año, en la cual llamativamente se evidenció una presencia de necrosis extensa sin inflamación aguda asociada. Este fondo eosinofílico corresponde a la presencia de necrosis que si comparamos con un tejido muscular sano, hay una pérdida en la integridad de estas fibras musculares. No hubo formación de granulomas, no había infiltrado linfoide atípico y los estudios microbiológicos fueron negativos. Teniendo en cuenta este nuevo hallazgo, entonces nos encontramos frente a dos grandes grupos etiológicos de la miopatía necrosante que debemos considerar en nuestra paciente. Por un lado, las etiologías inmunomediadas, pero para resaltar, generalmente están acompañadas de infiltrado inflamatorio y hay sobreexpresión del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, además depósito del complejo de ataque a membrana. Hay que expandir, teniendo en cuenta todos estos nuevos hallazgos, el abanico de posibilidades diagnósticas en nuestro caso y considerar también que hay otras causas no inmunomediadas de miopatía necrosante, entre ellas causas tóxicas, enfermedades metabólicas, infecciones, traumatismos o isquemia. Se realizó también una biopsia de ganglio submandibular, dado que intraoperatoriamente se documentó que había presencia de crecimiento linfático en esta localización. Esta biopsia de ganglio submandibular reveló una arquitectura completamente distorsionada, con una expansión de la paracorteza, no había evidencia de centros germinales y había un infiltrado inflamatorio dominado por linfocitos sin atipias. Habían unas áreas llamativas que parecían núcleos condensados y eran compatibles con la presencia de cuerpos hematoxilínicos. Teniendo en cuenta estas alteraciones del ganglio, el equipo de oncología también solicitó un estudio de líquido cefalorraquídeo y un aspirado de médula ósea, en la cual no se evidenciaron alteraciones. Los cuerpos hematoxilínicos junto a las células LE han sido históricamente relacionados con la presencia de lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, su reporte ha ido en descenso con lo largo de los años, dado, digamos, el auge de todos los estudios inmunoserológicos que tenemos en la actualidad para aproximarnos al diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. Los cuerpos hematoxilínicos hacen referencia a la presencia de remanentes de neutrófilos degenerados y pueden tener un tamaño variable en esta visión al microscopio.
Como lo mencioné, históricamente han sido relacionados con lupus y revisando series retrospectivas de pacientes con este diagnóstico a los que se han sometido a aspirados de médula ósea. En esta serie de 15 pacientes pediátricos, 8, un poco más de la mitad, reportaron en los estudios de histopatología la presencia de estos cuerpos hematoxilínicos comparados con 15 controles con otras enfermedades autoinmunes o con enfermedades oncohematológicas donde los cuerpos hematoxilínicos no estaban presentes. En la literatura, hablar de sensibilidad y especificidad de estos hallazgos es muy complejo, pero digamos que hay series que reportan un valor predictivo positivo hasta un 91% de casos, siendo útiles en aquellos casos dudosos de lupus o aquellos que se presentan con síntomas clínicos atípicos y que pueden ayudar en esa sospecha diagnóstica. Teniendo en cuenta estos nuevos hallazgos, solicitamos nuevamente estudios de autoinmunidad en nuestra paciente. Volvimos a evaluar reactantes, hemograma, donde no se evidenciaban alteraciones, anticuerpos antinucleares, que nuevamente se reportaron en título bajo con un patrón AC4. El complemento sérico se mantenía normal, hicimos anticuerpos anticromatina que era negativo, no había alteraciones renales y se realizó una banda lúpica en área no fotoexpuesta que fue negativa. Es decir, no teníamos hasta este momento evidencia de autoinmunidad en nuestra paciente. También se solicitó, aprovechando pues esta toma de este último estudio de banda lúpica, una histología de piel de área lesionada en la cual la epidermis, la dermis y la grasa se evidenciaron sin alteraciones y tampoco había presencia de depósitos de hemosiderina. Muy llamativamente, posterior al aspirado de médula ósea, la paciente presentó un gran edema de pelvis asociado a nuevas lesiones equimóticas dolorosas, como podemos observar, y este edema de pelvis se extendía hacia los genitales de la paciente. Se realizaron nuevos estudios de laboratorio, no había elevación de los reactantes de fase aguda, pero sí una caída de la hemoglobina alrededor de 4 gramos. Se realizó una ecografía de tejidos blandos en la que se demostró un aumento de la cogenicidad del tejido celular subcutáneo que se extendía al plano dermoepidérmico, pero no se evidenciaban colecciones ni hematomas organizados. El equipo de pediatrías sospechó en ese momento que la paciente presentaba una celulitis asociada a este aspirado medular y estuvo en manejo antibiótico durante aproximadamente 5 días. Teniendo en cuenta la poca claridad en el diagnóstico de la paciente, solicitamos un staff interdisciplinario con, con las distintas especialidades tratantes. El servicio de oncología y nosotros el servicio de reumatología consideramos que en ese momento no había manifestaciones ni otros hallazgos en los estudios realizados que nos permitieran hacer un diagnóstico de organicidad en nuestra paciente. El equipo de psiquiatría consideró que si bien la paciente tenía una anorexia, las lesiones en piel pudieran estar relacionadas con esta enfermedad psiquiátrica y por lo tanto en conjunto planteamos la posibilidad de una púrpura psicógena y solicitamos un test de sensibilización autoritrocitaria. Sin embargo, por algunas dificultades técnicas en el hospital, esta prueba no pudo ser realizada. No obstante, se anotó que con la exposición sanguínea que tuvo la paciente durante la salida de la aguja en el aspirado medular, posiblemente se haya reproducido de forma indirecta este test de sensibilización autoeritrocitaria. Entonces, el diagnóstico de nuestra paciente es un síndrome de Gardner-Diamond, también conocido como síndrome de sensibilización autoeritrocitaria o púrpura psicógena. Es un trastorno raro reportado en la literatura en pacientes que tienen hematomas espontáneos recurrentes sin antecedentes de trastornos hemorrágicos. Fue descrito por primera vez en 1955 por los autores Gardner y Diamond en pacientes que habían tenido lesiones traumáticas previas. Sin embargo, en 1989, otro autor asoció la presencia de esta enfermedad con pacientes que tenían enfermedades psiquiátricas. Por lo tanto, desde ese momento hasta la actualidad, este síndrome ha sido relacionado
con enfermedades mentales. Su origen se cree que es mucho más antiguo y se atribuye a los estigmatizados religiosos en la época de Jesucristo y eran personas que tenían un alto fervor religioso y que reproducían las heridas de la crucifixión. Estos pacientes se han caracterizado a lo largo de la historia por tener distintas manifestaciones. Una de ellas es hematohidrosis, es decir, sangrado o sudor con sangre. También pueden tener hemolacria u otorragia. Es importante aclarar que no solamente es la presentación de lágrimas de sangre, sino que también los pacientes pueden tener hemorragias conjuntivales como las que presentó nuestra paciente. Además, pueden tener menstruaciones vicarias o extragenitales y sus manifestaciones más frecuentes, las equimosis dolorosas. Estos pacientes presentan lesiones edematosas que frecuentemente son precedidas por dolor, sensación de hormigueo o intenso ardor y que posteriormente progresan a equimosis en las siguientes 24 a 48 horas. Frecuentemente se ha asociado a mujeres jóvenes con enfermedades mentales como lo son trastornos depresivos, ansiedad, trastornos de la personalidad y con menos frecuencia en la literatura, trastornos de la conducta alimentaria. También puede ocurrir en pacientes que no tienen, digamos, un trastorno configurado, un trastorno mental, sino tras un estímulo o una emoción intensa o por lesiones mecánicas leves. Es muy llamativo en la literatura que este síndrome frecuentemente se ha relacionado con mujeres jóvenes y muy importante para nosotros es que suelen tardar en conocer el diagnóstico, alrededor de 3 años en esta serie de 76 pacientes de Mayo Clinic, y en este lapso de tiempo los pacientes son sometidos a manejos y a estudios repetidos que, digamos, pueden prolongar la ansiedad y la preocupación de todos los pacientes. Importante, como lo mencioné, suele presentarse en las extremidades inferiores, seguida de las extremidades superiores, y en menos de un tercio de casos compromete la cabeza y el cuello, el tórax anterior, el tórax posterior y los glúteos, y en alrededor de un 2% también pueden presentar sangrados orofaringeos. Suelen tener manifestaciones prodrómicas o manifestaciones asociadas a la presentación de la púrpura. En un 60% de casos se relaciona, como lo mencioné, con parestesia, calor, temblor o entumecimiento en el área lesionada. También se acompaña de cefalea, artralgias, mialgias, fiebre o dolor abdominal, y estos síntomas muchas veces pueden hacernos confundir con algunas enfermedades orgánicas, como por ejemplo enfermedades reumatológicas. En un porcentaje menor de casos pueden presentar otros sangrados como hematuria, hemoptisis, hematoquesia, gingivorragia o la hemolacria. Sin embargo, esta presentación de sangrados musculares ha sido pobremente reportada en la literatura. Uno de estos casos fue el de esta mujer de 27 años con historia de un síndrome doloroso regional complejo que presentó hematomas en cuádriceps y hematomas en el tensor de la fascia lata, pero los hematomas profundos no suelen estar con frecuencia relacionados con esta patología. Suelen ser una presentación mucho más esporádica. Este es otro caso que tuvimos en el servicio de reumatología infantil de una paciente de 17 años que debutó con equimosis dolorosas en las extremidades inferiores. Sin embargo, hay casos, digamos, de presentaciones más sutiles en la literatura que pueden asemejarse a otras de nuestras manifestaciones o incluso casos más graves que pueden simular trastornos o síndromes compartimentales. Existe una experiencia local de un caso reportado por el grupo de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana de una paciente joven de 23 años que tuvo estas manifestaciones clásicas en las extremidades superiores e inferiores, cuya diagnóstico al inicio no fue fácil y se siguió, digamos, el protocolo de la literatura, que es descartar al máximo toda la organicidad en estos casos. Se hizo un test de sensibilización autoritrocitaria que en este caso fue positivo.
En relación a la etiología de esta púrpura de Gardner-Diamond, se tienen múltiples hipótesis, pero digamos que no tenemos estudios rigurosos que apoyen cada una de estas sospechas diagnósticas. El más fuerte ha sido el de una sensibilización a los propios eritrocitos del paciente. Y eso se dio porque en un estudio realizado en 1990 se demostró que los pacientes con Gardner-Diamond tenían exposición de la fosfatidilcerina, que normalmente es un fosfolípido del estroma eritrocitario, tenían exposición en su membrana celular. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado autoanticuerpos o se ha demostrado la presencia de autoanticuerpos dirigidos contra esa fosfatidilcerina. Además, otros autores en la literatura proponen que la hemoglobina o el ADN también pudieran ser los antígenos que desencadenen esta presentación clínica. Otros autores en la literatura están a favor de una predisposición por alteraciones del tono capilar, principalmente por anormalidades en el sistema de regulación de calicreína-cinina. Y otras teorías que también se han planteado son una agregación plaquetaria defectuosa. Hay casos reportados en la literatura donde estos pacientes tienen curvas de agregación plaquetaria alteradas y síndromes de Gardner-Diamond. Otras hipótesis propuestas ha sido un aumento en el TTP activado, una desregulación inmunológica, una actividad fibrinolítica cutánea aumentada o por estímulos de los estrógenos. Sin embargo, como les mencioné, la literatura desafortunadamente para explicar este trastorno es muy escasa. El test de sensibilización autoeritrocitaria nos permite hacer una aproximación a esta púrpura. Sin embargo, su resultado negativo no excluye la enfermedad y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para realizarlo se debe llevar a cabo una separación celular por medios físicos o por medios químicos y luego en la capa de eritrocitos se le realiza una resuspensión en cloruro de sodio y esa resuspensión es la que se inyecta en el paciente en un área, digamos, no visible. Usualmente se prefiere la región interescapular o la espalda para que esa área no sea manipulada por el paciente y se realiza un control con solución salina normal. El tiempo de lectura varía en la literatura entre las 24 y 48 horas, pero muchos pacientes con la enfermedad presentan manifestaciones de forma temprana, alrededor de las 3 a las 6 horas, ya pueden tener lesiones equimóticas que pueden y podemos interpretar el test como positivo. La histología no es una ayuda diagnóstica obligatoria en este caso, pero cuando se realiza podemos encontrar diferentes alteraciones que van desde una biopsia de piel normal, como en nuestro caso, pero también podemos encontrar extravasación de eritrocitos en la dermis profunda y en la dermis intermedia. También podemos encontrar un infiltrado linfocítico perivascular y generalmente estos son los principales hallazgos en la literatura. Esa es la condición actual de nuestra paciente. Luego de hacer el diagnóstico, se inició un manejo psicoeducativo y con inhibidor de recaptación de serotonina y también intervención del grupo familiar. En la actualidad, la paciente no tiene lesiones equimóticas en piel, pero digamos que se encuentra en manejo interdisciplinario por su trastorno de alimentación. Recientemente fue reevaluada por el Servicio de Reumatología y considerando todas estas asociaciones en la literatura, se solicitó una evaluación de la agregación plaquetaria, dado que su presentación fue mucho más severa en comparación con los casos usualmente reportados, donde las lesiones se limitan a la piel, al tejido subcutáneo, pero no hay sangrados profundos. Entonces queremos demostrar tal vez la coexistencia con otras alteraciones que puedan explicar esta presentación un poco más grave. Em, y como datos finales o como mensajes finales, es una enfermedad que debemos tener siempre en cuenta nosotros los reumatólogos
porque puede ser una imitadora de las vasculitis y de otras enfermedades autoinmunes que confunden mucho al clínico y también angustian mucho a los pacientes. Se debe sospechar si en el cuadro clínico predominan equimosis dolorosas que están acompañadas de síntomas prodrómicos que tienen desencadenantes emocionales y cuyos estudios son normales. El diagnóstico oportuno puede evitar terapias adicionales y esto es muy importante porque en la literatura se han empleado inclusive inmunosupresores y terapias de reemplazo plasmático en pacientes con púrpura de Gardner-Diamond cuyos resultados han sido ineficaces. Y los pacientes usualmente suelen ser sometidos a estudios repetitivos, incluyendo biopsias repetidas, para tratar de llegar a un diagnóstico. Tener en cuenta que el test de sensibilización autoeritrocitaria es una ayuda diagnóstica, pero un resultado negativo no excluye la enfermedad y muy importante, no comprendemos completamente la fisiopatología de esta enfermedad, pero se sabe que existe un modelo neurobiológico que puede ser compartido con otras enfermedades reumatológicas. Hay casos reportados en la literatura de púrpura de Gardner-Diamond en pacientes con enfermedades autoinmunes, por lo tanto, es una condición que requiere seguimiento interdisciplinario. Muchísimas gracias por su atención. Carola, y felicitaciones por este caso tan bonito y tan ilustrativo que nos traes, muy bien presentado, Mucho gusto. excelente todo, la puesta en escena realmente, la profundidad con que lo presentaste. Muchas gracias. Para nosotros es muy interesante realmente y creo que para todos los reumatólogos acá presentes, que les agradezco por su asistencia, es importante tener en cuenta este tipo de situaciones porque la mayoría de veces a los reumatólogos pues nos llaman cuando definitivamente muchas veces no saben qué tiene el paciente y este es un claro caso en que todo sale normal, pero desde el principio estaban claros como esos factores que tú mencionaste que es muy importante abordar y que muchas veces lo piensan para los adultos y no tanto para los niños, pero que nosotros sí lo vemos con mucha frecuencia, que es esa personalidad tipo A de autoexigencia, metida en dos deportes, con rigurosos cuidados en la dieta, con la disfunción familiar que cada vez pues lo vemos con más frecuencia en nuestras familias. Entonces, de verdad que muy interesante. Muchas gracias por presentárnoslo. Eh, lo he sospechado en algunas ocasiones, pero documentarlo a veces también documentado como ustedes lo tenían con la biopsia y con todas estas cosas no es fácil. La mayoría de veces nos quedamos como con un set de laboratorios que están normales y definitivamente necesitamos un apoyo muy fuerte de las otras especialidades, en especial a todo lo referente a salud mental, psicología y psiquiatría. Entonces, pues doy gracias por la presentación y a continuación, pues la profesora Ruth quisiera también escuchar su opinión respecto al caso. Bueno, Lorena, muchas gracias. Buenas noches para todos. En primer lugar, felicitar a Caroline por la excelente presentación, no solamente cómo mostró el caso, sino por la profundidad de la revisión de la literatura. Quiero comentarles también que nos acompaña el doctor Julián David Palacio Jaramillo. El doctor es psiquiatra infantil de la Universidad de Antioquia, es docente de medicina de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y es el psiquiatra infantil del hospital quien pudo atender a esta paciente y quien nos dio pues unas grandes luces y un apoyo pues muy valioso en el enfoque diagnóstico. Entonces, antes de abrir los micrófonos para las preguntas o los comentarios, realmente, pues, como digo, quisiera tener, ya que tenemos la oportunidad de que el doctor haya aceptado la invitación, quisiera pues darle paso a él para que nos cuente su opinión y su experiencia. Doctor Julián. Bueno, doctora Ruth, muchas gracias. Doctora Carola, y muchas gracias por la presentación. Desde el área de psiquiatría, en el acompañamiento que hicimos a la paciente, en vista de que somos dos psiquiatras y va un residente, fue en conjunto con la doctora Mayra Flores en su rotación residente de la Universidad CES de tercer año, quien más se vinculó a la paciente y logró abordar muchos otros aspectos relacionados a la historia en el curso durante el hospital,
la reexploración de toda la historia de vida y la evaluación de la interacción en el seguimiento de esta paciente. Y una cosa era lo que veíamos en hospitalización y otras cosas las que se pudieron seguir viendo en la interacción a nivel, pues, como de las rutinas de la familia, porque ya la doctora Mayra continuó en un acompañamiento psicoterapéutico familiar. ¿Qué sucedió? En una primera entrevista era una niña donde todo parecía perfecto, organizado, súper bien, pero con unos morados. Literal, esa fue la situación, pero llamaba y preocupaba la atención sobre la situación que pasaba en el patrón de alimentación. Pero ella nos negaba que tuviera distorsión de la imagen corporal, pero digamos como que en un plano superficial, pero al profundizarse empezaba a decir, sí me preocupa que pese más de 35 kilogramos, sí me preocupa que la alimentación no sea saludable. Y esos esquemas rígidos relacionados a su alimentación, junto con el compromiso de imagen corporal, su deseo de mantener un peso bajo y todo esto nos hizo pensar, esto es probablemente sí un trastorno de conducta alimentaria de una manifestación inicial y rápida, porque empezando, pues, como les decía, a hacer la parte de salud mental en un lugar donde es una hospitalización general, las enfermeras no nos pueden dar mucha información de patrón de alimentación, de interacción con la mamá, por más que permanezcan ahí, y ya específicamente empezamos a notar todo este tipo de cosas y un montón de pensamientos que incluso en los registros del historial nos llamó mucho la atención. Decía como, el agua me puede engordar, le preguntaba a ChatGPT, por ejemplo, o preguntaba otro tipo de cosas que nosotros decíamos, por más que hagamos la entrevista, hay cosas debajo que te toca seguir explorando. Y era una de las situaciones que esta familia, pues, al verla tan enferma, quería llegar rápido al hospital para resolver dudas. Y de hecho fue un ingreso urgente porque no era satisfecho todas las atenciones desde la consulta externa y la preocupación en un primer nivel. ¿Qué sucedió en el seguimiento? La doctora Mayra, como les decía, se dio cuenta que el papá no fue solo un trastorno de ansiedad, estuvo ingresado por un episodio psicótico previamente. También se identificó que el papá tenía muchos problemas relacionados al peso. Empeoraba en épocas donde hacía unas dietas estrictas, pero de repente tenía un aumento de peso excesivo y esto lo transmitía al resto de la familia. ¿Qué sucedió? Se volvió el patrón de alimentación en una etapa del desarrollo crítica de esta paciente, que se volvió la alimentación la forma de controlar absolutamente todo, porque empezaron a tener más dificultades e impactos a nivel de colegio. Posteriormente, desearía que su familia se trasladara a Medellín cuando vivían en un pueblo, ¿cierto? Entonces, todos estos tipos de situaciones sociales fueron detonantes alrededor. Y era para nosotros fundamental tener el concepto de todas las otras especialidades diciendo, sí, la salud mental es lo prioritario, lo necesario, lo otro no es grave, es un diagnóstico importante al cual descartamos cualquier situación de malignidad y tiene el tratamiento que se requiere para hacer eso, ¿cierto? Porque hay veces los familiares, como llegaron ellos, quedan con muchas dudas relacionadas a si esto no es algo mucho más grave, ¿cierto? Y definitivamente fue el acompañamiento multidisciplinario lo que permitió para que esta familia aceptara y continuara adecuadamente un tratamiento de salud mental a pesar de la adversidad del sistema de salud, del aseguramiento y todo esto, porque como se planteó en el staff que se hizo, se aseguraron ciertos seguimientos y a partir de la academia, en compañía de la residente Mayra, fue posible continuar un acompañamiento psicoterapéutico y en conclusión, es de muchos altibajos y para el momento la paciente, lo que conocemos, hay muchos logros y muchos avances, pero al menos no han vuelto a aparecer estas lesiones que tanto preocupaba a la familia. Doctora, está cerrado el micrófono. Ya. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su concepto. Estamos entonces abiertos al auditorio, a comentarios, a preguntas. Veo por aquí en el chat muchas felicitaciones, Caroline. Bueno, no veo preguntas en el chat. Solo veo felicitaciones.
Hola, ¿Sí? ¿qué más? Habla Carlos Carlos Muñoz. Horacio. Doctor Carlos Horacio, Bueno, vamos. el caso es bien interesante. Muchas gracias por la presentación. Al igual que mencionaba Lorena y las experiencias que hemos tenido pues, en adultos, se pregunta uno cuál es el momento en el enfoque de estos pacientes con sangrados en tejidos blandos, especialmente con sangrados en piel, para empezar a pensar en Garner Diamond. ¿Cuál es como esa etapa en el enfoque de estos pacientes con este sangrado donde usted tiene que empezar a pensar, o cuáles son esas banderas rojas para empezar a considerar esta opción? Gracias, profe, por su pregunta. Bueno, hay varias pistas en la enfermedad que nos ayudan a sospecharlo y que fuimos descubriendo en el transcurso del caso. Lo primero es, digamos, la característica de las lesiones. Si bien son lesiones equimóticas que pueden pues, simular una púrpura, pueden tener los pacientes con gran frecuencia síntomas prodrómicos asociados a las lesiones, y eso es muy importante que lo indaguemos a profundidad siempre que tengamos pacientes con esas características. Entonces, como lo mencioné, suelen ser lesiones acompañadas de intenso ardor, de dolor, de entumecimiento, sensación de parestesias en el área afectada. Yo pienso que es una pista muy importante como paso inicial, y también muy importante, como vimos en esos estudios iniciales, frecuentemente los reactantes de fase aguda son negativos. La paciente pues tampoco tenía alteraciones en las pruebas de coagulación. Entonces, digamos que ese enfoque inicial de estudios normales también nos permite hacer un enfoque o irnos acercando un poco más al diagnóstico con síndrome de Gardner-Diamond. Claramente es una enfermedad difícil, ¿no? Porque siempre que tenemos una presentación con sangrado, con miositis, con todo lo que tuvo nuestra paciente, estamos obligados a ir un poco más allá y descartar causas como las que vimos en los diagnósticos diferenciales, pero digamos que estas pistas que mencionamos son importantes a la hora de enfocar estos casos. De acuerdo, Carola. Y yo creería que de todos modos, en esta paciente, digamos específicamente la parte de salud mental, como lo mencionó el doctor Julián, a nosotros al principio nos sacó un poco de contexto, porque como él lo expresaba, parecía una niña absolutamente normal, ¿cierto? No era una niña, porque nosotros hemos tenido desafortunadamente varios casos de Gardner-Diamond, y bueno, pues no muchos, pero algunos, digamos. Y uno fácilmente logra como ver que son niños somatizadores, que hay un entorno familiar muy disfuncional, que son niños como con rasgos de personalidad realmente que son muy llamativos, y que después de descartar todo lo orgánico y de las pistas semiológicas que Caroline mencionó, y de, digamos, tener un enfoque multidisciplinario, uno va como considerando. Pero en esta niña realmente esa parte mental aparentemente estaba muy normal, pues superficialmente. Entonces yo creo que el enfoque multidisciplinario es absolutamente esencial en un caso como estos. Pero en mi experiencia, los niños que yo he tenido con Gardner-Diamond, como digo, hay ciertos rasgos que uno fácilmente, pues después de descartar organicidad, puede empezar a considerarlo, ¿cierto? Porque son muy, muy notorios, muy notorios. Entonces, somatización, histrionismo, a veces pues como unos síntomas muy discordantes entre lo que el niño manifiesta y digamos los signos objetivos a veces de dolor, otra serie de condiciones que a veces, como digo, a diferencia de esta niña, que fue muy difícil, le permiten a uno sospechar. Pero definitivamente digamos, lo normal del resto de evaluaciones es esencial, ¿cierto? Es tener claro que no haya otra condición. Pareciera que no hay más preguntas o comentarios. La Yo tenía doctora por Joana, aquí, sí, perdón. profe. No, yo tenía una curiosidad es
pues nunca había caído en cuenta que el espectro, el Gardner Diamond, podía tener sangrados por mucosas. Eso no lo tenía como en cuenta hasta esta revisión que hizo Caroline. Y quería saber si eso se considera un espectro diferente de la enfermedad o se considera con más, pues, o hace parte, o se unifica con todos los otros, o es separado, o cómo es, pues, lo de las mucosas, porque me llamó mucha atención, lo de las lágrimas de sangre fue lo que más me llamó la atención, por ejemplo. Ujú. Profe, sí, todos estos sangrados, digamos que desde el punto de vista fisiopatológico, son esperables en la púrpura de Gardner Diamond. Se supone que un estímulo emocional intenso desarrolla unas respuestas autonómicas que hacen fenómenos intensos de vasoconstricción y vasodilatación. Y esos fenómenos de vasoconstricción y vasodilatación, digamos que pueden afectar cualquier parte de la corporalidad. Entonces, históricamente, los pacientes estigmatizados tenían como más presentaciones severas acompañadas de sangrados de mucosas. Las presentaciones que hemos visto desde que se describió el síndrome de Gardner-Diamond han sido usualmente pues, manifestaciones cutáneas, pero sí pueden ser fenómenos esperados en la enfermedad precisamente por toda esa fisiopatología. Lo que se ha considerado tal vez adicional y que dicen muchos autores que cuando hay sangrados profundos hay que hacer, digamos, una sospecha diagnóstica de una entidad diferente. Pero ha sido muy discutido estos sangrados de tejidos musculares, porque como lo revisamos en la literatura, hay casos reportados con síndromes dolorosos asociados. Y en nuestro caso, nuestra paciente, digamos que desde el punto de vista orgánico no tuvo ninguna otra alteración y presentó estos sangrados profundos. Entonces, tal vez en los sangrados profundos es donde la literatura dice como con mucho más cuidado hay que considerar el diagnóstico, pero los sangrados de mucosas por esta fisiopatología pueden ser esperados en el espectro de la enfermedad. Ya no tan reportado frecuentemente como antes, pero sí podemos encontrarlo. Mil gracias y de nuevo felicitaciones. Gracias por el caso. Muy interesante. Gracias, profe, a usted. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Alguien más quisiera participar? Realmente en el chat hay solo mensajes de felicitaciones, de excelente caso, muy interesante. No tengo preguntas en el chat, pero si alguna persona quisiera en este momento levantar la mano y hacer algún comentario, tener alguna inquietud. Feliz Navidad para todos. Un abrazo. Sí, bueno, ya esta es Gracias. nuestra última reunión del año. Feliz Navidad, feliz año para todos, felices fiestas. Y en enero tendremos nuestro mes vacacional de la reunión interinstitucional. Entonces nos vemos en febrero en el próximo segundo jueves. Que todos estén muy bien. Un abrazo fraterno para todos. Hasta luego y felicitaciones Muchísimas para la gracias. universidad. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche. Que estén bien, bendiciones.